mucha gente se pregunta, mirá, con la luz, porque te parece que te estuviéramos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo un interrogatorio. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar en este preciso instante, aquí desde Aedo, con este chupacabra del señor polaco que nos ha traído para que le pongamos un loop, cosa que nosotros hemos hecho con ardua, ¿no? Sí. Pero más allá de eso, estábamos probando que todo estuviera bien porque se va para las uruguayas, las costas uruguayas, el país Uruguay. Entonces, estábamos viendo a ver qué hacíamos. Fíjense, igualmente la construcción de Chupacabra, qué lindo, que cada vez que viene uno de estos vuelvo a creer en los amplificadores valvulares. Y estábamos hablando acá con el licenciado Mancilla de, mirando ahí, mira, tengo que pintar esa pared, tiene humedad, me entró humedad. Eso es porque la palmera me está corriendo una pared, la palmera de afuera, Sí, esa no está así. Mira, esa rajadura de ahí, ¿ves? Vamos a tener que, mira, nosotros vamos a tener que llamar a algún albañil. Estamos hablando de loops con el licenciado. Y hay loops pasivo versus loop activo, loop paralelo versus el loop serie. En este caso, el chupacabra, por su topología, por cómo es el circuito, un loop activo le saca tono y resta en vez de sumar. Entonces tiene un loop pasivo. ¿Qué es el loop pasivo? Un loop pasivo es solamente una interrupción hecha en un lugar lo más inteligente posible, una interrupción en el devenir del circuito, como para decir, de acá saco la señal, la mando por el SEN y la recupero con más o menos el mismo nivel. Pero los niveles de donde uno lo toma tiene que ser más o menos compatible con los niveles de pedales, ¿sí? Y lo malo que tienen los loops pasivos es que dependen mucho del nivel de pre, digamos, porque si el pre sube es probable que tengamos clipping en el efecto. ¿Por qué? Porque los loops activos tienen justamente elementos activos en su camino. Entonces lo que hacen es, bajan el nivel de la señal, lo mandan a los pedales, cuando vuelve la vuelven a amplificar. Esa cuestión hace que en algunos diseños de loop que a mí no me gustan para nada, no sé, como por ejemplo los que vienen normalmente en los Marshalls, tengas operacionales de baja tensión y bajo headroom en el paso de la señal. Y eso a mí mucho no me termina de gustar. Ustedes me pueden decir, bueno, pero los efectos no tienen otra cosa que operacionales de bajo nivel. Está bien, bueno, pero el hecho de achicar la señal para mandar a los pedales y volverla a amplificar es diferente, digamos, que el buffer de un equipo. Tiene una cuestión sónica diferente. O sea, a mí no me gusta cuando metes un operacional a amplificar en la cadena. Si lo usas de buffer no pasa nada, por ejemplo. Entonces, bueno, eso son cuestiones técnicas. Pero los loops activos nos permiten, de una forma o de otra, adecuar la señal a la cadena de pedales. Si no estamos tan atentos, muchos de ellos tienen nivel de envío y nivel de retorno, cosa de adecuarse al efecto. El problema es que los efectos no tienen, en su mayoría, el ledcito de clipping que normalmente suelen tener los efectos de rack. Al no tener ese ledcito de clipping, nosotros tenemos que estar muy atentos al clipping digital, y además tenemos que saber que cuando nosotros le agregamos un pedal por adelante y ese pedal sube el nivel, es muy probable que estemos atragantando a nuestros pedales. Los delays y los reverbs, cada uno tiene su headroom, o sea, banca un nivel de señal máximo. Y depende de cada uno de los pedales. Donde un pedal anda fenómeno, quizá el otro tenga clipping digital, ¿sí? Cuando ninguno de los dos tiene clipping digital, cuando la señal que sale por el SEN es equivalente a la señal de un nivel de pedal. Llámese 500 mA, 500 milivolts. Más o menos, 500, 700 milivolts, hasta ahí estos se lo bancan. Después empiezan a tener algún clipping, pero el clipping digital no tanto de las etapas de buffer de estos pedales, sino el clipping digital que sucede en los conversores AD, ¿sí? Que tienen estos como para generar delay, aquellos que son digitales, ¿sí? O el chip, en el caso de este que tiene un solo chip para reverb, básicamente hace lo mismo, hace como una conversión, y esa conversión también clipea. O sea, la diferencia fundamental entre el loop de insert tipo pasivo y el loop activo es que el loop activo
tiene más herramientas para manejar los niveles de señal y evitar el clipping digital y también evitar volver al equipo con bajo volumen. O sea, que la potencia sople. Si yo meto un pedal y salgo con 500 milivolt y entro con 50 milivolt, la señal, digamos, que entra es mucho más chica que la que esto está esperando. Entonces se escucha como la que la potencia sopla esperando una señal más alta. Eso a veces se soluciona con el nivel de output del efecto, pero no todos los efectos tienen nivel de output. O sea, por eso los loops, hay que hacer un análisis de los loops con cada efecto que se le ponga. ¿Cómo hace? ¿Eh? ¿Cómo hace? Mira. Así. Mira qué bien. Mira, vos tenés esa... Me está goteando Eso el te está goteando el celu. Eso es el celu de Aquaman, qué lindo. Entonces, eso tiene que ver con los tipos de loop. Y luego, los loops serie o los loops paralelo, el loop serie justamente antepone el loop, o sea, la entrada y la salida están en serie con la señal. Si yo desconecto no pasa absolutamente nada de señal, o sea, si dejo uno de los jacks abiertos. ¿Por qué? Porque toda la señal va al loop. En cambio, los loops paralelos se le puede hacer una mezcla de dry y wet, o sea, la señal puede pasar una parte de la señal limpia y la otra puede efectuarse, puede pasar con una señal efectuada. Los loops paralelos son, es como el matrimonio, Mancilla. Parece una buena idea, pero no. Pero no lo es. Definitivamente. No, pobre mujer. Menos mal que mi mujer no ve los videos, Menos porque si mal. no me diría al final, La vos. mía tampoco. La tuya tampoco. Lo de Luis sí lo ve, pero esto Sí, no. sí. Entonces, el loop paralelo parece una buena idea, pero al final, en la mayoría de los casos, lo terminás usando todo puesto al máximo, digamos, con todo wet. Y el nivel de dry wet lo terminás manejando del effect level de acá, digamos. ¿Sí? Que básicamente esto, si vos le pones esto en el loop, en un loop paralelo, es lo mismo que manejarlo de acá. O sea, es lo mismo, un loop serie con esto manejándolo de acá. ¿Sí? Que es el nivel del efecto. O sea, si vos tenés pedales que manejan nivel del efecto, como los pedales modernos, casi todos, no tiene sentido alguno el loop paralelo. ¿Vos tenés alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, ¿por qué? Pues ya es tarde, ya nos tenemos que ir a comer. Tengo un poco de hambre. Por eso tenés que ir a comer. Además, vos estás haciendo la dieta del zoológico. La dieta del zoológico. Sí, como un animal. ¿Y la dieta keto? No. ¿Qué tocas ese sándwich gordo? Me dicen a mí. Toca un poquito, a ver. Toca un poquito. Como ven, en ningún momento, digamos, del pre se llega a saturar el efecto. En este caso, por donde está puesto el loop pasivo. Pero si yo, por ejemplo, lo hago así y le metemos un pedal de overdrive, muy probablemente tengamos el problema del clipping digital. Así que bueno, esto ha sido todo desde aquí. Ha sido otro video. Desde Aedo ha sido otro video más y ya te estás haciendo famoso. El otro día me llamaron de National Geographic preguntando por vos. Nos vemos la próxima. Sí.